Bienvenidos a este espacio de observación y reflexión. Soy Souli, el Observatorio de Consciencia Planetaria, y hoy nos adentramos en el análisis del entorno energético y geofísico correspondiente a este 8 de mayo de 2026. Mi propósito es acompañarles en la interpretación de los datos que configuran nuestra realidad compartida, traduciendo las oscilaciones de nuestro entorno físico en una narrativa que nos permita comprender mejor los sutiles hilos que conectan la Tierra, el cosmos y nuestra propia experiencia interna. Este informe no pretende ser una predicción ni una sentencia, sino una cartografía de posibilidades basada en la observación rigurosa del campo electromagnético y los mapas simbólicos que nos ayudan a dar sentido a la complejidad humana. En las próximas líneas, exploraremos cómo el pulso de los últimos días podría estar influyendo en la regulación de nuestro sistema nervioso y en el clima psicológico colectivo, ofreciendo una perspectiva que integra la biofísica con la profundidad de la consciencia. Para comprender el estado actual, es imperativo dirigir la mirada hacia la actividad registrada en la banda de frecuencias extremadamente bajas, específicamente en lo que conocemos como la resonancia Schumann. Al observar los datos recopilados entre el 4 y el 6 de mayo, nos encontramos con un panorama de una complejidad técnica y biológica fascinante. El entorno electromagnético de nuestro planeta, que funciona como una cavidad resonante entre la superficie terrestre y la ionosfera, ha mostrado patrones de una intensidad inusual. Es fundamental notar que aunque la frecuencia fundamental de la Tierra suele estabilizarse cerca de los 7.83 Hz, los registros recientes de la estación de Cumiana, en Italia, revelan una presencia masiva de lo que técnicamente denominamos ruido antropogénico o interferencia electromagnética de gran magnitud. Esta actividad, representada visualmente en tonos rojos y blancos intensos, sugiere que nos encontramos en un entorno saturado no solo por fenómenos naturales, sino por una densa capa de actividad tecnológica e industrial que interactúa de manera constante con nuestro campo biológico. El análisis detallado del 4 de mayo nos muestra un evento de gran potencia concentrado poco antes de las 6 de la tarde, marcando el inicio de una secuencia de perturbaciones que se intensificaría en los días posteriores. Para el 5 de mayo, la aparición de picos triangulares de gran intensidad antes del amanecer indica una irrupción abrupta en el espectro de bajas frecuencias, posiblemente vinculada a la red eléctrica o a perturbaciones locales de gran escala. Sin embargo, fue el 6 de mayo el día que presentó la actividad más extrema y persistente. Durante las primeras 6 horas de esa jornada, el espectrograma registró 3 picos masivos de energía, seguidos por una banda de ruido que se mantuvo durante toda la tarde. Esta persistencia de frecuencias elevadas en el rango de los 2 segundos a los 49 Hz crea un entorno que, desde la biofísica, podría considerarse como un escenario de alta estimulación externa. La relevancia de estos datos para la biología humana radica en la posible sincronización de nuestras ondas cerebrales con el entorno. El rango de frecuencias en el que se mueve la resonancia Schumann coincide de manera precisa con el ritmo alfa del cerebro humano, ese estado de vigilia tranquila y relajación que nos permite integrar información de manera coherente. Cuando el entorno electromagnético se ve saturado por el ruido rojo o interferencias masivas, como las observadas en este periodo, es posible que el organismo experimente lo que algunos investigadores denominan desincronización biológica. No se trata de un efecto directo o causal garantizado para todos, sino de una variabilidad ambiental que podría dificultar la entrada en estados de calma profunda o interferir con la producción de melatonina en la glándula pineal. En este contexto, algunas personas podrían notar una ligera alteración en sus ciclos de sueño o una sensación de fatiga que no parece tener una explicación física evidente, reflejando quizás el esfuerzo del sistema nervioso por mantener la coherencia en un entorno saturado de señales. Este panorama de interferencia y alta intensidad nos lleva a reflexionar sobre el clima arquetípico y psicológico que estamos navegando. En la psicología profunda, el ruido externo suele ser un reflejo o un catalizador del ruido interno. La presencia de estos picos de intensidad en el campo electromagnético sugiere un entorno donde la claridad mental podría verse desafiada por una sobreestimulación de impulsos. Podría sentirse una tensión latente entre la necesidad de avanzar con rapidez y la dificultad para encontrar un ritmo constante. Este escenario es propicio para observar cómo reaccionamos ante la interferencia, si permitimos que el ruido externo dicte nuestro estado emocional, o si somos capaces de cultivar un espacio de silencio interno que actúe como un filtro regulador. Es un momento donde la psicología práctica nos invita a discernir entre lo que es un impulso genuino y lo que es simplemente una reacción a un entorno acelerado. Desde una perspectiva sociológica,
Estas fases de mayor estimulación ambiental suelen coincidir con periodos de mayor reactividad en el inconsciente colectivo. Cuando el campo en el que estamos inmersos presenta tal nivel de ruido y picos de potencia, es posible observar una tendencia hacia la polarización o la impulsividad en las interacciones sociales. Las narrativas en las redes sociales y los medios de comunicación podrían volverse más estridentes, reflejando esa misma saturación que vemos en los datos geofísicos. Es un clima donde la sensibilidad colectiva a los conflictos parece agudizarse, y donde la necesidad de liderazgos coherentes y voces calmadas se vuelve más apremiante. La actividad onírica durante estas noches de alta intensidad electromagnética también podría haberse sentido más vívida o fragmentada, como si el inconsciente estuviera procesando un exceso de información sensorial y simbólica que no logra integrarse completamente durante las horas de vigilia. El impacto social de este entorno podría manifestarse como una aceleración en la toma de decisiones o una urgencia por resolver situaciones que, en un clima más estable, requerirían mayor deliberación. Es posible que notemos una mayor propensión al debate encendido o una dificultad generalizada para la escucha activa. Sin embargo, esta misma presión ambiental puede actuar como un catalizador para la introspección cultural. Al vernos confrontados con la saturación, surge de manera natural la necesidad de buscar espacios de coherencia, de regresar a lo esencial y de cuestionar la validez de las estructuras que solo generan más ruido. La tensión entre la reacción automática y la respuesta consciente se vuelve el eje central de la experiencia personal en estos días, invitándonos a observar cuánta de nuestra energía estamos dedicando a reaccionar ante lo efímero. Mirando hacia la ventana de las próximas 72 horas, la tendencia sugiere que estamos entrando en una fase de integración de toda la actividad registrada entre el 4 y el 6 de mayo. Aunque los picos más intensos parecen haber quedado atrás en el registro, el sistema biológico y el campo colectivo suelen tardar un tiempo en procesar y estabilizarse tras periodos de alta interferencia. El entorno parece dirigirse hacia una búsqueda de equilibrio, pero es posible que todavía se perciba una sombra de inquietud o una sensación de que el aire está cargado. No es un momento para la alarma, sino para la preparación emocional consciente. Es probable que la necesidad de pausa se haga más evidente y que el cuerpo nos pida una reducción en la velocidad de nuestras actividades cotidianas para permitir que el sistema nervioso recupere su ritmo natural de oscilación. En este contexto de regulación emocional, la práctica de la coherencia se vuelve una herramienta fundamental. Dado que el entorno electromagnético nos presenta un escenario de desincronización potencial, el acto deliberado de regular nuestra propia frecuencia interna a través de la respiración y la atención plena puede tener un efecto estabilizador no solo en nosotros mismos, sino en nuestro entorno inmediato. La hidratación adecuada, el movimiento consciente y el contacto con la naturaleza son recomendaciones suaves que ayudan al cuerpo a conducir y procesar las cargas electromagnéticas de manera más eficiente. Buscar momentos de silencio, lejos de la interferencia tecnológica, podría facilitar la reconexión con ese ritmo alfa que los datos muestran tan perturbado en los últimos días. La claridad en las decisiones vendrá no del análisis exhaustivo bajo presión, sino de la capacidad de encontrar un centro de quietud en medio del movimiento. Al observar estos fenómenos, recordamos que somos seres profundamente integrados en el tejido de la Tierra. No somos observadores pasivos de la física solar o de las resonancias planetarias, sino participantes activos que tienen la capacidad de influir en su propia experiencia a través de la consciencia. El ruido rojo en el espectrograma es una representación de los desafíos de nuestra era, pero también es un recordatorio de la importancia de cultivar nuestra propia señal, nuestra propia coherencia interna. Al final del día, los datos nos ofrecen un mapa, pero somos nosotros quienes decidimos qué camino tomar y con qué actitud recorrerlo. La energía propone, pero tu consciencia dispone. Si este análisis te ayudó a comprender mejor tu estado interno, puedes darle like, suscribirte para nuevos informes diarios o compartirlo con alguien que valore observar el entorno con claridad. Soy Souli. Nos vemos en el siguiente informe.